¿Qué obras maestras de la ciencia ficción de la década de los 70 conservan su genialidad en la actualidad? Aquella época no fue simplemente la década que vio madurar al género, sino que fue un tiempo donde el ingenio se impuso claramente a los grandes presupuestos. Fue una etapa en la que los cineastas se atrevieron a apostarlo todo, explorando conceptos rompedores. Un momento en que la imaginación demostró ser una herramienta mucho más potente que la tecnología digital que vendría después. Ciertas producciones cinematográficas imaginaron porvenires luminosos, empleando métodos visuales completamente inéditos hasta la fecha. Otras cintas, en cambio, se adentraron a indagar en las sombras de la naturaleza humana. Y a pesar de que un gran número de ellas fueron recibidas con indiferencia, burla o consideradas excesivamente peculiares, en la actualidad parecen auténticas profecías. Vislumbraron la inteligencia artificial, el control de las masas, las sociedades tecnológicas opresivas, el aislamiento del individuo contemporáneo e incluso la crisis medioambiental. 50 años más tarde, sus mensajes de alerta resuenan con más fuerza que nunca. En este video nos sumergiremos en aquel periodo para redescubrir 15 joyas de la ciencia ficción de los 70, que, aunque infravaloradas por la crítica de su tiempo, transformaron radicalmente nuestra concepción del porvenir. Empezamos en el puesto número 15 con La fuga de Logan, del año 1976. La trama nos sitúa en una sociedad futurista que roza la perfección, donde la existencia transcurre entre lujos, avances tecnológicos y un confort total. Sin embargo, hay una regla de oro inviolable. La vida de nadie puede extenderse más allá de los 30 años. Este es el propósito del carrusel, una ceremonia que asegura la reencarnación, pero que en el fondo no es más que una ejecución masiva. Logan 5. Un vigilante cuya misión es cazar y neutralizar a los fugitivos que intentan eludir su destino. Pasa a ser él mismo un fugitivo en compañía de Jessica 6, justo cuando desvela que todo el sistema es un elaborado engaño. Lo que mantiene la grandeza de La fuga de Logan en la actualidad es sin duda su imponente y ambicioso despliegue visual. Nos encontramos con maquetas de una precisión asombrosa, decorados construidos a tamaño natural e innovadores efectos artesanales. De hecho, fue la primera cinta en emplear hologramas en un largometraje. La cúpula que alberga a esta civilización del futuro resulta creíble, resplandeciente e incluso hoy sigue maravillando. Pero la película trasciende su impresionante apartado visual, constituyendo un profundo análisis del control de masas, la manipulación mediática, la mercantilización de la juventud y el precio oculto de una sociedad utópica fraudulenta. En un tiempo en el que los efectos digitales caducan en cuestión de días, La fuga de Logan es una prueba fehaciente de la perdurabilidad del talento artesanal. En el puesto 14 tenemos Cuando el destino nos alcance, de 1973. La acción transcurre en la Nueva York del año 2022, un escenario completamente asolado por la superpoblación, una polución extrema y una crisis ecológica total. Esta película presenta una visión distópica y opresiva, describiendo una realidad donde los bienes más elementales son ya privilegios inalcanzables. Las élites residen en apartamentos fortificados con climatización, alimentos auténticos y total intimidad, mientras que la gran mayoría de la población malvive luchando por subsistir en medio del bochorno sofocante y la carestía generalizada. En este contexto, el detective Thorne debe esclarecer el homicidio de un alto cargo de la corporación Soylent, la empresa que produce el nutriente artificial del que depende la supervivencia de las masas. Sus pesquisas le conducirán hacia el descubrimiento de una de las revelaciones argumentales más célebres y escalofriantes del cine de ciencia ficción. Pero al margen de esa impactante revelación, la cinta deja una huella imborrable gracias a su poderosa atmósfera visual. Una paleta de tonos verdosos y malsanos, interiores agobiantes y vías públicas abarrotadas hasta lo indecible. La escena del suicidio voluntario, acompañada por proyecciones de un planeta Tierra virgen y esplendoroso, todavía hoy resulta profundamente conmovedora. A medida que ha transcurrido el tiempo, la película ha ido perdiendo su carácter de fábula futurista, para transformarse en un presagio que se siente peligrosamente real. Llegamos al número 13 con Sucesos en la cuarta fase, de 1974. La premisa arranca cuando un fenómeno cósmico desencadena que las poblaciones de hormigas del desierto de Arizona experimenten una evolución acelerada, empezando a mostrar un comportamiento colectivo con una perturbadora lógica estratégica. Esto lleva a dos investigadores a aislarse en un laboratorio de alta tecnología para analizarlas, y el descubrimiento que hacen allí desafía por completo el entendimiento humano. Cabe destacar que esta fue la única película para cines que dirigió el mítico diseñador gráfico Saul Bass, y su inconfundible sello impregna cada fotograma de la obra. Vemos en ella composiciones de una geometría precisa y un empleo del color con gran carga simbólica,
Primeros planos extremos de hormigas reales, sin trucajes digitales, y todo envuelto en un estilo riguroso, casi de reportaje científico. Todo esto conforma una experiencia cinematográfica magnética, perturbadora y sin parangón. No existía nada similar en su época, y sigue sin haberlo en la actualidad. Es más, la edición remasterizada recupera el montaje final que concibió Bass, una secuencia de tintes psicodélicos y muy turbadora que indaga en la hipotética coevolución de la humanidad y los insectos. Un verdadero alarde de atrevimiento estético. Avanzamos al puesto número 12 con Colossus, el proyecto Forbin de 1970. Esta es la cinta que anticipó la inteligencia artificial contemporánea con una precisión casi profética. En ella, el Dr. Charles Forbin desarrolla Colossus, un superordenador cuya finalidad es gestionar de forma autónoma todo el armamento nuclear de los Estados Unidos. Sin embargo, al revelarse la existencia de una máquina similar en la Unión Soviética, los dos sistemas establecen comunicación y llegan a la conclusión de que la humanidad es demasiado inestable para gestionar su propio destino. Prescindiendo de androides y de efectos especiales llamativos, Colossus construye una atmósfera de suspense puro. Nos presenta una inteligencia artificial carente de forma física, que se comunica solo mediante texto en pantalla y una voz robótica. Todo dentro de entornos sobrios y creíbles. Sus personajes se ven forzados a elegir entre la sumisión total o la aniquilación inmediata. El desenlace, en el que Colossus proclama su dominio absoluto sobre la especie humana, justificándolo como una medida por nuestro propio bien, se mantiene como uno de los cierres más terroríficos que ha dado el género. En la era actual, en una era donde la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, este filme se percibe menos como una narración de ficción y mucho más como una advertencia bastante certera. Puesto número 11. El planeta fantástico, de 1973. Una de las creaciones más extraordinarias y fascinantes de todo el cine de ciencia ficción animado. El planeta fantástico es una experiencia visual totalmente distinta a cualquier cosa que hayas podido presenciar, tanto en su época como en la actualidad. En el lejano planeta de Igam, unos seres gigantes y azulados, conocidos como Drags, crían a los seres humanos, a quienes llaman Ohms, para tenerlos de mascotas o simplemente los aniquilan cuando se convierten en una molestia. La trama sigue los pasos de un Ohm llamado Ter, cuya inmensa curiosidad e ingenio lo impulsan a cuestionar su realidad y a transformarse en un ícono de la rebelión. Lo que verdaderamente distingue a esta película es su impactante estética surrealista, concebida por el artista Roland Topor. Aquí no encontrarás animaciones por computadora ni técnicas convencionales. En su lugar, utiliza figuras recortadas ilustradas, texturas sumamente peculiares, criaturas inimaginables y paisajes que parecen extraídos directamente de una alucinación psicodélica. Cada elemento de este universo alienígena, desde sus ceremonias y su tecnología hasta su flora en constante mutación, parece haber sido concebido por inteligencias que operan de una manera completamente ajena a la humana. Esto nos sitúa como una de las mejores representaciones de lo genuinamente extraterrestre que se ha visto en la pantalla grande. Pero más allá de su singularidad visual, se esconde un mensaje muy profundo sobre la opresión, la rebelión, el poder del conocimiento, la lucha por sobrevivir y la coexistencia entre distintas especies. Obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Cannes y se erigió como una influencia capital para animadores, creadores y cineastas a lo largo de las siguientes décadas. Se trata de una creación inclasificable, absorbente y radicalmente adelantada a su era. Puesto número 10. Dark Star, del año 1974. Mucho antes de Alien, antes de la Guerra de las Galaxias y antes de cualquier superproducción espacial contemporánea, John Carpenter y Dan O'Bannon crearon Dark Star, una comedia de humor negro que retrata a un equipo de astronautas que llevan demasiado tiempo confinados en el espacio. Y vaya que se percibe. Aquí no encontrarás valientes héroes espaciales, sino un tedio aplastante, averías constantes, encomiendas sin sentido y una tripulación que se encuentra al borde de un colapso nervioso. Lo más asombroso es que fue realizada con un presupuesto increíblemente bajo, cerca de $60,000. Este filme introduce ideas que más tarde O'Bannon perfeccionaría para el guión de Alien. Además, contiene una de las escenas más geniales de la ciencia ficción. Un astronauta discutiendo sobre filosofía como una bomba consciente para persuadirla de que no detone. Sí, has oído perfectamente. También se nos presenta a una alienígena mascota, que en realidad es una simple pelota de playa decorada, pero que encaja de forma sorprendente dentro del tono disparatado de la narrativa. Dark Star es la demostración palpable de que la inventiva siempre supera a las limitaciones económicas. Un verdadero clásico de culto que expande los límites de lo extraño, lo ingenioso y lo entretenido que puede llegar a ser el cosmos.
Puesto número 9. El hombre que cayó a la Tierra. Año 1976. La historia más profundamente humana jamás contada, a través de los ojos de un extraterrestre. Nadie habría podido encarnar a un ser de otro mundo perdido en nuestro planeta con la maestría de David Bowie. Y este filme lo demuestra con creces. En El hombre que cayó a la Tierra, Bowie da vida a Thomas Newton, un alienígena que llega en una misión desesperada para encontrar agua, y así poder salvar a su civilización. Sin embargo, lo que descubre en la Tierra es mucho peor que la sequía. La corrupción, el abuso del poder empresarial, la soledad y las debilidades humanas. Lo que convierte esta cinta en una obra imborrable es su estilo visual magnético, una creación del director Nicholas Roeg, quien combina narrativas fragmentadas, saltos en el tiempo y una cinematografía que se asemeja a una ensoñación. Bowie nos regala una interpretación tan natural que no se siente como una actuación. Su vulnerabilidad, su singularidad y su desconexión emocional se ajustan a la perfección con un ser que jamás tuvo un lugar en este mundo. No encontrarás largas explicaciones ni diálogos que busquen exponer la trama. Es una travesía sensorial, psicológica y con una carga simbólica inmensa. El filme nos interpela. ¿Qué es lo que nos convierte realmente en humanos? ¿De qué manera la sociedad termina por destruir a quienes son diferentes? ¿Y qué sucede cuando una entidad superior se enfrenta a nuestras propias flaquezas? Un clásico singular, lírico y profundamente conmovedor, que continúa siendo tan enigmático como el día de su lanzamiento. Puesto número 8. Westworld, de 1973. La pesadilla tecnológica que lo anticipó todo mucho antes que los demás. Previo a que la exitosa serie de HBO convirtiera el concepto en un fenómeno global, la película Westworld ya nos había presentado un porvenir sumamente alarmante, uno en el que el entretenimiento de alta tecnología se transforma en una amenaza letal. Fue escrita y también dirigida por Michael Crichton, en efecto, la misma mente brillante responsable de Parque Jurásico. Esta película nos transporta a Delos, un avanzado parque de atracciones donde los clientes pueden experimentar fantasías ambientadas en el salvaje oeste, la antigua Roma o la Edad Media, interactuando con androides de un realismo asombroso, diseñados para satisfacer hasta el último de los deseos de sus invitados. Todo marcha bien hasta que ocurre un desastre. Los autómatas, afectados por un fallo generalizado, empiezan a sublevarse, y entre todos ellos sobresale uno de los antagonistas más memorables en la historia del séptimo arte, el pistolero, personificado por Jules Briner. Se trata de un vaquero robótico que acosa al protagonista con una determinación implacable y aterradora, lo que hace a Westworld tan trascendental. De hecho, fue la primera película en la historia del cine, al ser pionera en el uso de imágenes creadas por ordenador para representar la perspectiva pixelada del androide. Ejerció una influencia directa en obras como Terminator, Halloween y, por descontado, en su adaptación televisiva más reciente. Su suspense no se apoya en efectos especiales colosales, sino en el pavor psicológico que genera un adversario que es incapaz de sentir, que no necesita descansar y cuyo avance es simplemente imparable. Con su ritmo ágil e ideas muy adelantadas para su tiempo, junto a un trasfondo que reflexiona sobre la dependencia tecnológica, Westworld se mantiene asombrosamente vigente y actual. Puesto número 7. Invasion of the Body Snatchers, de 1978. Una nueva versión que no se limitó a mejorar la cinta original, sino que la redefinió desde sus cimientos. Aunque existen muchas adaptaciones de grandes clásicos de la ciencia ficción, muy pocas han alcanzado lo que logró esta película: coger una trama icónica y convertirla en una narración todavía más desasosegante, con un estilo más depurado y un resultado muchísimo más turbador. Philip Kaufman edificó con Invasion of the Body Snatchers una vivencia paranoide que refleja a la perfección la angustia de una sociedad con miedo a extraviar su propia identidad e incluso su condición humana. El punto de partida es algo tan mundano como una planta peculiar. Sin embargo, el escenario cambia rápidamente. Individuos que se comportan de forma extraña, conocidos que ya no son quienes eran, personas que aseguran que sus familiares más cercanos no son ellos en realidad, mientras réplicas idénticas se materializan cuando la gente duerme. La cinta no necesita en ningún momento de monstruos desmedidos. Su terror emana de lo sutil, de cómo una expresión es capaz de alterarse solo unos pocos milímetros, lo justo para transmitirte que algo va terriblemente mal. Los actores Donald Sutherland y Brooke Adams son el pilar del relato, con interpretaciones cargadas de una enorme ansiedad y fragilidad, mientras que el resto del reparto, donde destaca un genial Leonard Nimoy,
acentúa la idea de que nadie resulta del todo fiable. Los efectos de carácter artesanal, en particular el diseño de las vainas y las transformaciones incompletas, Continúan resultando espeluznantes a día de hoy. El ambiente opresivo, junto a los planos de cámara inclinados y esa percepción de vigilancia incesante, consiguen que la paranoia impregne cada fotograma. Y por supuesto, está su famoso desenlace, un golpe directo al espectador que dejó a muchísimas generaciones conmocionadas. Se trata de un final que los estudios de Hollywood no se atreverían a rodar hoy en día, y que elevó a este remake a la categoría de uno de los cierres más espantosos en la historia del séptimo arte. Una obra maestra que comprendió un principio básico. La peor invasión no procede del cosmos, sino del riesgo de dejar de ser quien eres. Número 6. The Andromeda Strain, de 1971. Una ciencia ficción que se nutre de la ciencia más auténtica. En un momento en que muchas producciones modernas asocian la tecnología con luces de neón y pantallas virtuales, The Andromeda Strain opta por el camino opuesto. Generar una enorme tensión partiendo del rigor científico, de una serenidad gélida y de una exactitud milimétrica. La trama, que adapta la novela de Michael Crichton, se centra en un grupo de científicos de élite, con la misión de analizar un microorganismo de origen extraterrestre con la capacidad de aniquilar en escasos minutos. Aquí no hay héroes de acción ni grandes peroratas, solamente profesionales que deben hacer frente a lo desconocido. El filme resulta impactante por su tratamiento casi de documental. Los laboratorios fueron concebidos bajo la supervisión de científicos de verdad. Los protocolos de descontaminación tienen un aspecto totalmente creíble, y se muestran análisis de especímenes, experimentos, información y contratiempos auténticos. Es una verdadera carrera contrarreloj que se fundamenta en la lógica y no en la acción desmedida. El complejo Wildfire, esa instalación subterránea donde se desarrolla la investigación, posee uno de los decorados más espectaculares de los años 70. Cada nivel cumple una función específica, cada protocolo se describe al detalle y cada decisión es crucial. La tensión va en aumento conforme el agente biológico experimenta mutaciones, se torna más errático y presenta el riesgo de propagarse más allá del recinto. Sin necesidad de detonaciones gratuitas ni secuencias de persecución, la película consigue algo que muchos thrillers de la actualidad no logran: infundir terror a través de la ciencia. En una época definida por pandemias, bulos y una gran fragilidad biológica, The Andromeda Strain resulta casi una profecía. Nos recuerda que el adversario más temible no siempre se puede ver a simple vista. Número 5. A Clockwork Orange, de 1971. Una visión distópica que todavía resulta sumamente transgresora para muchísimos espectadores. En el momento en que Stanley Kubrick se propuso adaptar la novela de Anthony Burgess, era consciente de que no crearía una obra complaciente. Pero aún con esas, nadie pudo anticipar la tremenda repercusión cultural que alcanzaría A Clockwork Orange. No se trata únicamente de un trabajo contestatario. Es un análisis despiadado sobre la violencia, la manipulación social y el libre albedrío. Alex DeLarge se erige como uno de los antihéroes más memorables del cine. Un ser magnético a la par que sádico, brillante a la vez que visceral, y que es víctima y agresor simultáneamente. Esta película nos presenta un futuro no muy lejano, en el que la delincuencia juvenil se ha convertido en una plaga social, y las autoridades. El famoso tratamiento Ludovico, que constituye una de las secuencias más legendarias del cine, continúa siendo tan impactante hoy como lo fue en 1971. Kubrick fusiona encuadres de precisión matemática con música clásica empleada como elemento de contraste, como una impactante puesta en escena, a la vez futurista y minimalista, y un pulso narrativo que mantiene al espectador siempre en alerta. Sus cuestiones como el libre albedrío, la responsabilidad o la manipulación del Estado conservan una relevancia tal que la cinta todavía sigue estando prohibida o sufre censura en diversas partes del mundo. La naranja mecánica no fue creada para ser complaciente, sino para sacudir conciencias, para incomodar e incitar al cuestionamiento. Una meta que, 50 años después, continúa cumpliendo con creces. Puesto número 4. Solaris, de 1972. Esa obra de ciencia ficción que prefirió explorar el universo interior en vez de la inmensidad del cosmos. Mientras que Estados Unidos presentaba un futurismo luminoso y una tecnología absolutamente espectacular, desde la Unión Soviética llegaba una de las películas más hondas y filosóficas que ha dado el género en toda su historia. Solaris, de Andrei Tarkovsky. La trama no se centra en naves espaciales asombrosas ni en batallas intergalácticas, sino que profundiza en la memoria, el duelo,
la culpa y el insondable misterio que representa la mente humana. La narrativa sigue los pasos de un psicólogo enviado a una misión para investigar un planeta océano que es capaz de materializar las memorias más arraigadas de aquellos que lo investigan. En ese entorno, nuestro protagonista se ve forzado a encarar el sufrimiento más personal, que se manifiesta con la reaparición de una imposible réplica de su difunta esposa. Valiéndose de una puesta en escena totalmente hipnótica, Tarkovsky elabora una narración en la cual los corredores desgastados por el tiempo de la estación espacial parecen tener una voz y un relato propios. Solaris se convierte en un espejo de las emociones, trascendiendo su rol de simple escenario. Cada uno de los diálogos se asemeja a un poema que indaga sobre la existencia. El transcurso del tiempo se percibe como una corriente lenta pero imparable. Es frecuente la comparación con 2001, una odisea del espacio, si bien ambas obras exploran rumbos totalmente opuestos. Si Kubrick explora el infinito exterior, Tarkovsky se sumerge en el alma del ser humano. Solaris representa un desafío para sus espectadores, pues demanda paciencia y profunda reflexión. Pero a cambio, regala una experiencia que ninguna superproducción contemporánea es capaz de emular. Es una pieza cinematográfica que se experimenta más como una meditación profunda que como una película al uso. Y precisamente por ello, su recuerdo perdura de forma imborrable. En el puesto número 3, Naves Misteriosas, del año 1972. Un lamento por nuestro planeta, que en la actualidad resuena con una fuerza casi profética. Mucho antes de que el cine inundara las pantallas con visiones de distopías ecológicas, Naves Misteriosas ya nos había lanzado una clara advertencia sobre el significado de perder nuestro hogar. Douglas Trumbull, el cerebro que ideó los efectos visuales de 2001, una odisea del espacio, se encargó de dirigir un relato intimista que entrelaza la ciencia ficción, la soledad y una melancolía de trasfondo ambiental que, con el paso del tiempo, se ha tornado aún más desoladora. Su premisa es simple, pero contundente. La Tierra se ha quedado completamente desprovista de vegetación. La única muestra de vida natural que subsiste está resguardada en unos colosales invernaderos orbitales. En el momento en que se reciben las órdenes de eliminar dichos bosques, un hombre decide oponerse. Es Freeman Lowell, encarnado por el actor Bruce Dern, quien nos regala una actuación intensa y muy emotiva, y que toma una determinación radical: desobedecer, cometer un acto ilícito y consagrar su existencia a salvaguardar el último vestigio de vida. Lo que realmente eleva a Naves Misteriosas a la categoría de obra maestra no es solamente su mensaje ecologista, sino su tratamiento profundamente humano. Lowell no encaja en el arquetipo del héroe tradicional. Se trata más bien de un hombre destrozado, obsesivo y apasionado, que demuestra ser capaz de la misma ternura que de la más cruda violencia. La cinta es una mezcla de ecología transformada en una verdadera tragedia. Cuenta con los memorables drones Huey, Dewey y Louie, además de miniaturas y efectos prácticos sumamente innovadores. Posee una banda sonora cargada de melancolía que enfatiza la sensación de soledad. Los drones, por cierto, estaban operados por actores que habían sufrido amputaciones, metidos dentro de los trajes especialmente diseñados, y acabaron siendo una fuente de inspiración directa para la creación de droides futuros, como el icónico R2-D2. La escena final, que muestra a un solitario robot cuidando de un jardín a la deriva en la inmensidad del espacio, se ha convertido en una de las imágenes más conmovedoras de toda la historia de la ciencia ficción. Naves Misteriosas no solo se adelantó a su época, sino que funcionó como una advertencia, una que 50 años más tarde se siente terriblemente actual. Puesto número 2. Alien, de 1979. El momento exacto en que la ciencia ficción se fusionó con el terror más absoluto. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Con esta sencilla frase, Ridley Scott redefinió el séptimo arte para siempre. Alien no se limitó a ser una mezcla de ciencia ficción y terror. Directamente fundó un género nuevo. En una época en que los seres extraterrestres eran frecuentemente representados como criaturas de revista barata o villanos casi de caricatura, Scott nos trajo algo profundamente perturbador, biomecánico y por completo ajeno a todo lo conocido. El aterrador xenomorfo, fruto del diseño de H.R. Giger, supuso un punto de inflexión. Su presencia efectiva en pantalla es realmente breve. No alcanza los 4 minutos, pero ese tiempo fue suficiente para que se convirtiera en el monstruo más emblemático del cine de nuestro tiempo. La cinta sobresale gracias a un diseño de producción que apuesta por una ciencia ficción industrial, sucia y creíble, y por un suspense que se va construyendo de manera gradual, a fuego lento. La nave Nostromo, que más que una nave espacial parece una vieja factoría. Y por supuesto, Ripley, una heroína que rompió con todos los esquemas establecidos.
Sigourney Weaver se consagró como una leyenda casi sin proponérselo. El personaje de Ripley no fue concebido ni como femenino ni como masculino, sino sencillamente como el único ser a bordo con la racionalidad suficiente para poder sobrevivir. Esta aproximación tan natural transformó para siempre la figura del héroe de acción. La inolvidable escena del revientapechos no solo dejó traumatizado al público, sino que también traumatizó a los mismos actores. Ridley Scott les ocultó detalles específicos de esa secuencia para conseguir capturar sus reacciones auténticas. Y vaya si lo consiguió. Las consecuencias de su estreno todavía nos ponen la piel de gallina. El legado de Alien se puede sentir en cintas como La Cosa, Horizonte Final, Sunshine o Life, Prometheus, y se podría decir que en casi cualquier relato contemporáneo de horror cósmico. Resulta inconcebible pensar en el género de la ciencia ficción sin la enorme huella que dejó. En el puesto número 1, 2001, Una Odisea del Espacio, de 1968. La película que lo cambió absolutamente todo en el cine, en la ciencia ficción y nuestra manera de concebir el cosmos. Pese a que su lanzamiento fue en 1968, 2001 se erigió como la dueña indiscutible de la ciencia ficción durante toda la década de los 70, consolidándose como una presencia colosal que era imposible pasar por alto. No existe otra cinta que haya generado una repercusión tan profunda a nivel visual, tecnológico, filosófico y también en su narrativa. Absolutamente ninguna. Stanley Kubrick no se limitó a crear un filme, lo que hizo fue edificar una vivencia cinematográfica de proporciones épicas. Entre sus méritos destaca cómo visualizó el porvenir con una exactitud que deja sin aliento. Concibió unos efectos visuales que, incluso en la actualidad, parecen completamente contemporáneos. Estableció el arquetipo de la inteligencia artificial con HAL 9000. Propuso una trama que se desenvuelve como si fuera un poema para los ojos. Fue la fuente de inspiración para obras que van desde La Guerra de las Galaxias hasta Interstellar. Cada fotograma fue concebido para transmitir una sensación de grandeza, abarcando desde los albores de la especie humana hasta la odisea cósmica definitiva. No existe nada comparable a 2001. Ninguna otra obra ha logrado siquiera aproximarse a su trascendencia. Su huella es palpable en cineastas como Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Spielberg, Cameron o Cuarón. Cada uno de ellos la ha mencionado como el pilar fundamental de su enfoque personal sobre el género. Lo que Kubrick probó es que la ciencia ficción era capaz de ser arte, de convertirse en filosofía e incluso de alcanzar lo trascendental. Pasado más de 50 años desde su debut en cines, continúa ostentando el título de la cinta de ciencia ficción más influyente de la historia. Fue la década que transformó para siempre el panorama de la ciencia ficción. La década de los 70 no representó una mera fase de paso, sino que fue una auténtica explosión de creatividad que marcó un antes y un después en todo lo que le sucedió. Partiendo de la desazón medioambiental de naves misteriosas hasta llegar al pavor cósmico de Alien, sin olvidar la cumbre cinematográfica que es 2001. Todos estos filmes se perciben hoy tan atrevidos, lúcidos y con una carga emocional tan potente como entonces. Dejaron claro que la ciencia ficción no depende de estallidos generados por ordenador ni de inversiones multimillonarias, sino de conceptos potentes y de una mirada autónoma. En la actualidad, en un tiempo de efectos especiales impecables, pero con argumentos que se repiten, estos largometrajes nos recuerdan que el género fue concebido para invitarnos a la reflexión, a la emoción y a contemplar el porvenir con fascinación. ¿Cuál de entre todas estas joyas cinematográficas de los 70 te resulta más asombrosa en la actualidad? Compártela en los comentarios y continuemos rindiendo homenaje a esa década que marcó un antes y un después.